El término BRIC, sin Sudáfrica, fue acuñado en 2001 por Jim O'Neill, un economista de Goldman Sachs. En su informe, O'Neill destacó que Brasil, Rusia, India y China estaban emergiendo como potencias económicas significativas y que, para 2050, estas economías podrían superar a muchas de las actuales economías desarrolladas en términos de crecimiento económico y desarrollo. Este concepto fue novedoso, ya que planteaba un cambio en la estructura económica mundial tradicionalmente dominada por Estados Unidos, Europa y Japón. En septiembre de 2006, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este encuentro marcó un hito importante, ya que fue la primera vez que estos 4 países discutieron formalmente la posibilidad de cooperación en áreas de interés común, incluyendo la economía, la política y la cultura. La primera cumbre oficial de los BRIC se celebró en Ekaterimburgo, Rusia, en junio de 2009. Durante esta cumbre, los líderes de Brasil, Rusia, India y China reafirmaron su compromiso de trabajar juntos para abordar los desafíos económicos globales, mejorar la cooperación entre sus economías y promover la estabilidad financiera mundial. Este encuentro formalizó la cooperación entre estos países y sentó las bases para futuras colaboraciones. En 2010, Sudáfrica fue invitada a unirse al grupo, transformándolo en BRICS. La inclusión de Sudáfrica no solo añadió una nueva dimensión geográfica al grupo, sino que también amplió su representación demográfica y económica. Sudáfrica aportó su perspectiva única como la economía más desarrollada de África y como un puente hacia el continente africano. Uno de los objetivos principales de los BRICS es fomentar el comercio y las inversiones entre los países miembros. Esto incluye la creación de infraestructuras y proyectos conjuntos que beneficien a todas las partes. Los BRICS trabajan para eliminar las barreras comerciales y facilitar el acceso a los mercados de sus miembros, promoviendo un crecimiento económico sostenible y equilibrado. Los BRICS abogan por una mayor representación y voz de las economías emergentes en las instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Argumentan que la estructura actual de estas instituciones no refleja adecuadamente el peso económico de los países en desarrollo y emergentes, y buscan reformas que permitan una distribución más equitativa del poder y la toma de decisiones. Los BRICS están comprometidos con la promoción del desarrollo sostenible y la adopción de políticas que aborden desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el acceso a la energía. Esto incluye la colaboración en tecnologías limpias, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la implementación de políticas energéticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. La cooperación en áreas de ciencia, tecnología e innovación es fundamental para los BRICS. Los países miembros colaboran en proyectos de investigación y desarrollo, intercambian conocimientos y tecnologías, y apoyan la formación de capital humano para impulsar el desarrollo y la competitividad de sus economías. Los BRICS han creado instituciones financieras propias, como el nuevo Banco de Desarrollo, NBD, y el Acuerdo de Reservas de Contingencia, CRA. Estas instituciones ofrecen alternativas de financiación a sus miembros y otros países en desarrollo, reduciendo la dependencia de las instituciones financieras occidentales y proporcionando recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo. La estrategia económica de los BRICS se centra en fomentar inversiones en infraestructuras, energía, agricultura y tecnología para apoyar el crecimiento económico sostenible. Esto incluye la financiación de proyectos conjuntos que beneficien a los países miembros y fortalezcan sus economías. Los BRICS trabajan para eliminar barreras comerciales y mejorar los acuerdos bilaterales y multilaterales entre sus países miembros. Esto facilita el comercio y promueve un intercambio más fluido de bienes y servicios, impulsando el crecimiento económico. Uno de los objetivos de los BRICS es reducir la dependencia de sus economías de las exportaciones de materias primas. Para ello, promueven el desarrollo de sectores industriales y de servicios, fomentando la diversificación económica y la creación de empleo. Desarrollar sistemas financieros resilientes y cooperar en la regulación y supervisión financiera es clave para los BRICS. Trabajan juntos para crear un entorno financiero estable y seguro que favorezca el crecimiento económico y la inversión. Uno de los principales motivos para la creación de los BRICS es buscar una mayor influencia en la gobernanza económica mundial. Tradicionalmente, las economías desarrolladas han dominado estas instituciones, y los BRICS buscan una distribución más equitativa del poder y la toma de decisiones. Los BRICS promueven la cooperación entre los países en desarrollo y emergentes, en contraste con la cooperación norte-sur, que suele implicar una dinámica desigual de poder. Esta cooperación sur-sur permite un intercambio más equitativo de conocimientos, recursos y tecnologías.
Fortalecer sus economías a través de la cooperación mutua es otra de las motivaciones de los BRICS. Al trabajar juntos, estos países pueden reducir su dependencia de las economías desarrolladas y sus instituciones financieras, creando un entorno económico más seguro y estable. Los BRICS abordan juntos desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la desigualdad económica. Al colaborar en la búsqueda de soluciones a estos problemas, los BRICS pueden implementar políticas más efectivas y sostenibles que beneficien a todos sus miembros y al mundo en general. El nuevo Banco de Desarrollo, también conocido como el Banco de Desarrollo BRICS, fue creado para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los países miembros de los BRICS y otros países en desarrollo. Fundado en 2014 y con sede en Shanghái, China, el NBD busca proporcionar una alternativa a las instituciones financieras tradicionales como el Banco Mundial y el FMI. Este banco ofrece préstamos y financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible. Fortalece la capacidad de los países en desarrollo para financiar su propio desarrollo sin depender exclusivamente de las instituciones financieras occidentales. Acuerdo de Reservas de Contingencia, CRA. El Acuerdo de Reservas de Contingencia es un marco de apoyo mutuo entre los países BRICS en tiempos de crisis económica. Establecido en 2014, el CRA proporciona una red de seguridad financiera a través de un fondo de reservas compartido, destinado a enfrentar problemas de liquidez a corto plazo y estabilizar las economías de los países miembros. Sus objetivos incluyen: proveer apoyo financiero rápido en caso de crisis de balanza de pagos, reducir la dependencia de los países BRICS de los mecanismos de préstamos de emergencia del FMI, aumentar la estabilidad financiera y la confianza en las economías de los BRICS. Impacto global. Los BRICS han tenido un impacto significativo en la economía global, incluyendo crecimiento económico. Juntos, los países BRICS representan una gran parte del crecimiento económico global. China e India, en particular, han experimentado un rápido crecimiento económico que ha impulsado la demanda mundial de bienes y servicios. Reequilibrio de poder. La cooperación entre los BRICS ha contribuido a un reequilibrio del poder económico global, dando mayor voz y representación a las economías emergentes en el escenario internacional. Desarrollo de infraestructuras. A través del NBD, los BRICS han financiado numerosos proyectos de infraestructura en sus países miembros y en otras naciones en desarrollo, contribuyendo al crecimiento y desarrollo sostenibles. A pesar de sus éxitos, los BRICS enfrentan varios desafíos. Diversidad económica y política. Los países BRICS son muy diversos en términos de sistemas políticos, niveles de desarrollo económico y políticas económicas. Esto puede dificultar la toma de decisiones y la implementación de políticas comunes. Conflictos geopolíticos. Las tensiones geopolíticas entre algunos miembros, como India y China, pueden complicar la cooperación dentro del grupo. Desigualdad y desarrollo. A nivel interno, cada país BRICS enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad económica, la pobreza y el desarrollo sostenible. Abordar estos problemas mientras se mantiene un crecimiento económico fuerte es un desafío constante. Futuro de los BRICS. Expansión y nuevos miembros. Se ha debatido la posible expansión de los BRICS para incluir otros países emergentes y en desarrollo. La inclusión de nuevas economías podría fortalecer la influencia global del grupo y aumentar su capacidad para abordar problemas económicos y políticos globales. Innovación y tecnología. Los BRICS están enfocados en la innovación y la tecnología como motores del crecimiento futuro. La cooperación en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología verde y la biotecnología podría impulsar el desarrollo económico y mejorar la competitividad global de los países miembros. Sostenibilidad y cambio climático. El cambio climático y la sostenibilidad seguirán siendo prioridades clave para los BRICS. La cooperación en energía renovable, gestión de recursos naturales y tecnologías limpias es fundamental para abordar los desafíos ambientales y promover un desarrollo sostenible. Instituciones globales reformadas. Los BRICS continuarán presionando por reformas en las instituciones globales para reflejar mejor la realidad económica actual y proporcionar una representación más equitativa para las economías emergentes. Esta reforma es vista como esencial para asegurar un orden económico global más justo y equilibrado. Los BRICS representan una alianza poderosa de economías emergentes que buscan remodelar el orden económico global. A través de la cooperación en comercio, finanzas, tecnología y desarrollo sostenible, los BRICS han logrado fortalecer sus economías y aumentar su influencia global.
Sin embargo, también enfrentan desafíos significativos, tanto internos como externos, que requerirán una colaboración continua y estrategias innovadoras para superar. Sin embargo, la evolución de los BRICS refleja los cambios dinámicos en la economía y la geopolítica mundial, y su impacto seguirá siendo un factor crucial en la configuración del futuro económico global. Con un enfoque en la cooperación, la innovación y el desarrollo sostenible, los BRICS están posicionados para seguir desempeñando un papel fundamental en la economía mundial en las próximas décadas. Si quieres descubrir más videos sobre economía y finanzas, dale like, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Finanzas Brutales.